Ok, falta Alejandra. Ya, creo que ya está agregada. Ok, como les decía, imaginen aquí el caso hipotético. Tenemos dos marcas de vacunas. Queremos saber cuál es la mejor. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Se tienen dos marcas de vacunas mexicanas para COVID. La marca A hecha en Arandas y la marca B hecha en Islán. En las pruebas realizadas con humanos, la marca A tuvo una reducción de casos del 96 en una población de 1.205 personas, mientras que la marca B tuvo una reducción de casos del 97% en 1.488. En ocasiones, cuando manejamos porcentajes y la variable personas o n, pues algunos dirían muy fácil, divido 1.488 entre 97 y divido 1.250 entre 96 y luego dicen, muy fácil, saco el valor entre ellas. Sí se aprecia, sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, en algunos casos diríamos, es muy fácil, simplemente hago la división. Pues no es así. Entonces, ¿por qué no es así de fácil? Porque tengo dos variantes, porcentajes y personas. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer en este ejercicio, lo primero es, que me subo el tamaño, identificar mis datos. Necesito saber cuál es cuál me da mayor reducción. En este caso, veo que mi prueba más costosa es con la B, porque tengo 1.488 personas. Eso me pudiera dar una indicación de que de que B no me conviene, pero no es suficiente, porque la eficiencia de P es la más alta, perdón, la eficiencia de B. Para ello tengo que definir las hipótesis. ¿Recuerdan qué son las hipótesis? Tenemos dos tipos de hipótesis. ¿Recuerdan cuáles eran? Las hipótesis que tenemos son ¿Cuantitativa y cualitativa? digamos, en este caso, las dos son quanti, perdón. Entonces, normalmente estas, me equivoqué las definimos en dos. Entonces, HO, H0, perdón. Le voy a poner la minúscula porque no. H0, a esta le llamamos hipótesis nula. Hipótesis nula. Y la segunda se llama H1 o hipótesis alternativa. Primeramente, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Recordamos? Es una suposición, ¿estamos de acuerdo? Eso es. Básicamente, Sí. ¿qué representa la hipótesis nula? Siempre, siempre, siempre es lo que me pregunto. Es lo que me estoy preguntando. Es lo que me pregunto. Y se expresa como una igualdad. Siempre se expresa como una igualdad. Siempre. Entonces, cuando vayan a hacer su tesis o hagan una investigación, les van a pedir, quiero que elabores una hipótesis de qué quieres encontrar. Y la alternativa, vulgarmente, es lo que compruebo. Esto es lo que compruebo. En lo que compruebo. Ahora, aquí vean esta palabra, dice igualdad. H0 significa que no hay diferencia. Por ejemplo, un ejemplo de hipótesis nula. Por ejemplo, esta es una igualdad. La altura de los 5 árboles que tengo enfrente
es la misma. Esa sería una hipótesis nula o de igualdad. Estoy diciendo que la altura de los 5 árboles que tengo enfrente es la misma. Y por lo general la voy a expresar de la siguiente manera. Voy a poner árbol 1 igual a árbol 2 igual a árbol 3 igual, bueno, me sigo hasta bla, bla, bla. ¿Cuántos árboles quedamos? 5, ¿verdad? Así expresaría una ecuación, una hipótesis nula. Siempre que planteo una hipótesis nula, estoy buscando igualdad. ¿De acuerdo? Pero si estoy buscando diferencia, ¿cuál hipótesis voy a usar? Si busco diferencia, ¿cuál hipótesis busco? A ver, ¿alguien que me puede ayudar? Por ejemplo, la persona que dice iPhone nena. Si busco diferencia, Es la ¿cuál hipótesis? alternativa. La alternativa, ¿verdad? Entonces, diría, la hipótesis, normalmente, faltando. Normalmente expreso mis hipótesis en función de lo que busco. Entonces, como busco diferencia, pondría algo diferente. Pondría la altura de los 5 árboles que tengo enfrente es diferente. Es diferente. Okay. Entonces, aquí ya tengo una hipótesis alternativa. Entonces, mientras que en esta busco siempre igualdad, pues aquí busco, como digo, igualdad. Aquí siempre busco diferencia. Entonces, a la hora de yo hacer mis mediciones y mis experimentaciones, voy a encontrarme una de las dos opciones. H0 o H1. ¿De acuerdo? Aunque en ocasiones te vas a plantear primero la alternativa, tienes que convertirla a nula. ¿Qué significa esto? Primero buscas la igualdad para comprobar la diferencia. No sé si más o menos tengamos la idea. ¿Pudiera alguien imprimir esta pantalla? Por favor. Para regresarme ahora sí al ejercicio. ¿Ya la imprimieron? Ya, Ok. Me regreso al ejercicio. Ahora sí. Tenemos dos marcas. Lo primero que me tengo que plantear, básicamente, son las hipótesis nulas. Bueno, lo primero, hago mis datos. Entonces, vacuna A, proporción de casos, 0.96. Entonces, vacuna B, 97. Yo aquí lo que voy a hacer es una comparativa de proporciones. Una vez que defino mi tabla, el siguiente caso es, tengo que definir mi hipótesis alternativa. Ya les mencioné. Entonces, buscas igualdad. Aquí en este caso, por ser más costosa la de 1,488 personas, yo concluyo que es mejor o igual P1, porque simplemente estoy viendo que me es más barata, ¿no? Aquí en este caso no puedo establecer la igualdad como tal, por lo tanto digo mayor o igual, ¿de acuerdo? Entonces, estoy diciendo que P1 en cuestión de costos es mejor o igual. No lo sé, no me consta, ¿de acuerdo? Pero en costos yo diría que por tener poco más de 200 personas menos, debe de ser mejor, si pienso en dinero. Pero hay otro problema, es la que tiene la eficiencia más baja. Entonces, esto se queda simplemente como un planteamiento de hipótesis, que si recuerdan el método científico, es simplemente preguntarte. De hipótesis. Ay, perdón. Pasa como hipótesis. Ay, espera, no se ve el internet, está bien bajito. Ok. Tengo este planteamiento de hipótesis y yo lo puedo expresar de la siguiente manera.
Entonces, la reducción de P1 perdón, la reducción de A es igual o mayor que la reducción de B. Pasa el teclado de mi cosa, que la reducción de B. Aquí estoy diciendo que la vacuna A1, la vacuna A, es igual o mayor que la reducción de B. Y H0, siempre, no sé si les ha pasado que alguna vez vamos a plantearnos un experimento y básicamente nos vamos al resultado. Si no lo hemos comprobado, es una hipótesis. Ahora, puede haber hipótesis que podemos decir son muy pendejas estas hipótesis, pero si después de un análisis matemático llego a esa conclusión, por tonta que sea, es correcto. ¿De acuerdo? Les pongo un ejemplo. Había un grupo de científicos de CIATEC aquí en Jalisco, en Guadalajara. Bueno, de hecho, donde estoy ahorita, en el que trataban de investigar qué era mejor el criar agave a partir de semilla o por hijuelos. Pues se tardaron 10 años los pendejos en llegar a la conclusión de que la mejor opción era hijuelos. Tal vez lo sabían desde un principio, pero ellos querían demostrarlo matemáticamente. Bueno, la hipótesis alternativa sería la reducción de B, perdón, la reducción de A es menor que la reducción de B. Aquí es la parte que me interesa, más que te quedes con la idea de que está confuso las hipótesis. Si el día de hoy llegas a esta conclusión en la que hipótesis nula, si llegamos hoy en día a la conclusión de que hipótesis nula es algo que me estoy preguntando y me expresa igualdad, una duda de igualdad, es la parte central de esta clase. Si al final del día te das cuenta, por ejemplo, ay, caray, no encuentro aquí cómo insertar la diferencia. Bueno, no encuentro aquí cómo insertar. Aquí en este caso no les dije, sería A1 y pondría el signo de diferencia. Como no lo tengo, voy a poner diferente de A2, diferente A3. Y así me voy a seguir hasta A5. Aquí en este caso, no encontré el signo de que significa desigual, que es el signo de igual con una línea cruzada. Entonces, el día de hoy te quedas con la idea de que la hipótesis nula busca una igualdad y la hipótesis alternativa una diferencia. Eso ya es la idea central de lo que podemos aprender. Más si le agregas que la nula es lo que me pregunto como igualdad y la alternativa es lo que final de cuentas compruebo. Esa sería la idea central del ejercicio, ¿no? Más que aprenderte los pasos, para mí sería lo más importante ubicarnos qué me estoy preguntando, ¿no? Ok. Después de que ya tenemos nuestras hipótesis, es un paso muy importante, que sería, aquí está. No sé si observamos aquí un alfa de 0,5 o un A de 0,5. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí en la pantalla? No, Sí, maestro. ok, esto nosotros lo puedo expresar así. Probabilidad de error, ¿de qué porcentaje? Del 5%. Significa que en todos los cálculos que yo haga, hay un error del 5%. O lo puedo poner así también. Asertividad del 95%. Si recuerdan, en los cálculos, en probabilidad, no tenemos la verdad absoluta. ¿De acuerdo?
aunque la tengamos matemáticamente en diferencial, en estadística tradicional o descriptiva puede haber ahí una asertividad 100% en algunos casos. Pero en el caso de inferencial no puedo asegurar algo del 100%. Hay un margen de error. ¿Por qué hay un margen de error? Porque voy a estar interpolando o porque voy a estar extrapolando en un cálculo. Entonces no puedo. Entonces yo aquí estoy definiendo que mis cálculos van a tener un error de 5%. ¿De acuerdo? Es normal. ¿Por qué existe este? Es para compensar el error de aceptar la hipótesis nula. Por ejemplo, si mi hipótesis es nula y la rechazo, tengo un error de 5%. Si mi hipótesis alternativa la acepto y es falsa, el error es de 5%. Para compensar eso, ahora, si yo quiero tener más exactitud, aquí le pongo 0.01. Imagínate, un error del 1%. Matemáticamente lo puedo comprobar. Entonces, si el día de hoy nos quedamos que alfa 0.5 significa error, es ganancia. Si te quedas con la idea de que no existe ninguna certeza al 100%, es ganancia. Yo aquí no hay cómo enlazarlo, pero bueno, aquí está la idea central. Mis cálculos tienen un error de 5. Y no es porque los está haciendo Ramiro. Tiene un error estadísticamente, basado en tablas y basado en probabilidad. Ok. Mi siguiente paso es calcular la proporción. Voy a ampliar la fórmula para que se aprecie. Uso esta fórmula para calcular la proporción. Obviamente creo que se está grabando. Sí, ahí me indica el puntito. Se está grabando. Entonces, ahí. El siguiente paso, ahí se me movió. El siguiente paso sería, una vez identifico mi fórmula, tengo otra fórmula. Esta es para sacar la Z crítica, que a final de cuentas es muy importante para nosotros, porque esta me permite, esta calcula proporción. Pero esta me da la probabilidad. Este me calcula la probabilidad. Probabilidad. ¿Cómo me calcula la probabilidad? Contrastando en una distribución normal. Ahorita van a ver. ¿Hasta aquí alguna duda? Honestamente. Me voy lo más lento como para tratar de desglosarlo. Hasta este momento solamente tenemos unas fórmulas, no las hemos aplicado, ¿no? Hasta este momento les dije que la hipótesis nula siempre expresa una duda en igualdad, el otro una diferencia, y hasta aquí arriba solamente hablamos del ejercicio, un comparativo de dos vacunas. Entonces, pero la que me va a dar la probabilidad es esta. Entonces, necesitamos calcularla. Entonces, color más llamativo. Hasta este momento no he calculado ni una probabilidad. Este verde me encanta, es muy intenso. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que sigue? Necesito calcular P primero. Si se fijan aquí en el cálculo, tengo P1 y P2. Suena feo esto, pero bueno. P1 es 0.96. P2, perdón, P1 es 0.96. P2 es 0.97. Entonces necesito calcular primero esta proporción. Ok, si lo desglosamos, es este renglón. Me da 0.96. Entonces, si lo checamos, sería N1 por P1, que sería 100. Sería, no es cierto, sería 1205. 205 por P1. Está acabando el tiempo. Inventes. Ok. Ok, me quedan 10 minutos. Muy bien. Ok. Aquí lo único que hacemos es el siguiente cálculo. 0.96. Acá es 1448 por 0.97. Perdón, 0.97.
¿Qué es lo que hicimos básicamente? Vamos a multiplicar la parte de arriba. Entonces yo diría, y 18, voy a multiplicar este por J18. Eso lo voy a sumar. Okay. Le voy a sumar lo que me salga de 1488 por punto 97. Sería el de 18. De 18 por M18. Oigan, no estoy haciendo absolutamente nada raro. Bueno, sí. Aquí, okay. Y 18 por J18. Que me faltó una letra. Ahí están. Ok. Esto lo voy a sumar entre N1 más N2. Entonces, voy a cerrar esto para no complicar la fórmula. Ahora sí, más, abro paréntesis, perdón, sería 1205 más 1488. Ok, tengo un pequeño errorcito aquí, no lo encuentro. 18. Ah, ok, ya vi el error. Perdón, me equivoqué de fila. Era E8. Entonces puse 18, pero era E8. Me fue ahí. No, muy bien a la vista. Por E8. Y luego era... Me está cansando la vista. Bueno, déjeme ver si lo repaso ahorita, porque pasa es que no me cuadra mi vista. Ok, era IJ, IJ, J, L, M, ajá. Ah, ya viene. Ahí está. Ahí está. Sí, el error era que había puesto un más en lugar de un... Ah, ok, se salió Felipe, ¿verdad? Ahí voy. No tarden en botarme esto en 5 minutos. Ok, miren, lo que obtengo aquí, este valor es este mismo que está aquí. Aquí lo único que hice, multipliqué el valor de n por su respectiva proporción, más el valor de n2 con su respectiva proporción, entre la suma de n, básicamente, es lo único que hice. Pues quise explicarlo, pero el problema es que se me había fallado un signo. Ya tengo el valor de p. Pues si seguimos la fórmula, n1 por p1, n1 por p1, más n2 por p2, todo eso sobre la suma de n1 más n2, básicamente. El siguiente punto, antes que corte el video, es calcular ZE. ZE es muy importante porque me va a permitir calcular la probabilidad. Realmente me va a permitir aterrizarlo a la tabla. Si yo no hago ese planteamiento, pues obviamente no sirve absolutamente de nada. Entonces, aquí, por ejemplo, P1 y P2 es 0.96 y 0.97. Y esta P que no tiene número es esta que calculamos, ¿de acuerdo? Esta P, está aquí. Entonces, a la hora de hacer la sustitución, yo aquí en este caso prefiero calcular por segmentos, ¿no?
Si observan, ya tengo el valor de P aquí, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tengo el valor de 1 menos P, que sería 0.96. 1 menos 0.96, aquí está. Aquí está este segmento, este es P, está aquí. 1 menos P es este. El siguiente paso, calculo esta partecita. Me gusta siempre hacerlo por partes, porque para mí, que soy visual, aunque no vea bien, me genera más confianza ver de dónde pasan los segmentos, ¿no? Y como tengo tres elementos que se multiplican, pues lo hago por segmentos. Entonces aquí pongo 1 entre 1200 y este es 1 entre 1488. Aquí están los dos. La suma de ellos me da esto. Entonces, esto que está en verde es todo lo que está aquí dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? Que no representa a lo mejor mucho para ustedes. Okay. Y luego, la parte que se me hace más fácil, simplemente multiplico. Se oscureció mi pantalla, no sé si ustedes también. Se está muriendo esta batería. Ahí voy, me conecto. Esta pandemia nos hizo ver a nosotros los maestros lo mismo por lo que pasan ustedes. Ahí está. Oiga, profe, una pregunta. Dígame. ¿Me escuchó? ¿Está grabando la clase o Sí, creo que sí. no? Sí. Ah, ok. ¿La va a pasar a la plataforma o...? La otra vez, sí, ¿cómo batallé para pasarlo? Quería colgarlo directamente de Moodle y Moodle no tiene, no está como independiente. Entonces, lo que hice, creo que lo subí a YouTube, ¿verdad? Haría lo mismo, creo que con ustedes lo subí a YouTube. Los que están con Moodle, digo, con Google Classroom, pues es más fácil, lo cuelgas en el Drive de Google, o los que están con Microsoft lo cuelgas en el OneDrive. Pero sí, en este caso lo subiría al canal. Bueno, no sé si quedó clara la idea, Juan. Ok, muy bien, profe. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces tenemos aquí la Z crítica. Si multiplico P, que me vale 0.96, por 1 menos P, que es 0.0344, por N menos N sobre N1 más 1 sobre N2, que me da este valor, hago la multiplicación de estos que están en verde y me da menos 1.43. La pregunta es, a mí, ¿qué diablos me dice? ¿Dónde está fallando el internet? Okay. ¿A mí qué me dice? ¿Qué me dice este menos 1.44? Se está acabando, perdón, el tiempo, ¿verdad? Yo creo que corto aquí el video e inicio otro. ¿Les parece? Porque yo creo que me va a cortar, no tarda. Bueno, déjame si me permite el siguiente. 1.44. Ok. Sí, yo creo que se va a cortar el video. Bueno, dejen para el video. Bueno, vamos a esperar a que se corte un poquito para poderlo